Para los recién llegados, soy Adriana Jacobs, profesora de literatura hebrea moderna en la Universidad de Oxford. Y me complace presentarles a Jacques Lesra, quien nos hablará hoy sobre Borges, Derrida y la traducción. Desde el 2016 ha sido profesor de estudios hispánicos en la Universidad de California, Riverside. La investigación de Lesra es de una gama impresionante que reúne filosofía, estudios de la traducción, la literatura y cultura visual de España, Europa en el periodo moderno. Sus libros más recientes son On the Nature of Marxist Things, Translation as Necrophilology, Untranslating Machines, A Genealogy for the Ends of Global Thought, Contra todos los fueros de la muerte, el suceso cervantino, y Lucretius and Modernity, coeditado con Lisa Blake, entre muchos más, así como numerosos artículos y ensayos en las principales publicaciones de su campo. Como traductor, ha traído la obra de Paul de Man al español y junto a Emily Apter y Michael Wood es el coeditor de Dictionary of Untranslatables, la traducción al inglés de Vocabulaire européen de philosophie, de Barbara Cassin. Por favor, demos la bienvenida a Jacques Lesra. Muchas gracias, Adriana. ¿Me escucháis bien? Ahora, ¿mejor? Mejor. Ahora óptimo, ¿no? Bueno, esta charla tiene como título El tipo español, Borges, Derrida, intraducibilidad. Comienzo expresando ante todo mi agradecimiento a los organizadores del seminario Challenges of Translation, a la Universidad de Chile, al Global Humanities Institute y al Museo Nacional de Bellas Artes, donde nos reunimos. Y detrás de las instituciones, obvio, más que nada a las personas que han facilitado la reunión, que están aquí presentes, y a los intérpretes que tienen la tarea poco envidiable de traducir lo que va a ser un texto posiblemente intraducible. En fin, veremos. El tipo español. No se trata de buscar nacionalismos vetustos, por ejemplo, de los que nos permitirían decir que el tipo español, el típico español, si tal hubiera, no se traduce, no pasa del español castellano, pongamos, al chileno, y desde luego es intraducible, en tanto típico, al francés, al inglés, etc. No van por allí los tiros. En la charla que les leeré busco, en cambio, ofrecer una propuesta que versa sobre dos campos de estudio, uno emergente, el otro ya antiquísimo. Lo que de veras interesa, como se imaginarán, es la relación entre los dos, que son, por una parte, la filosofía de la intraducibilidad y, por otra, la metateoría del valor, es decir, la consideración de las bases sobre las cuales se establece si una propuesta, un enunciado o un argumento pueden declararse ser una teoría del valor. Todas estas fórmulas les parecerán tenebrosas, controvertidas, oscuras y relación entre ellas aún más. Entiendo la palabra valor en todos sus sentidos, pero enfocaré el del valor económico con la esperanza de que se den, en todo caso, traducciones espontáneas hacia el sentido de valor moral, hacia los juicios de valor estéticos, con todas las precauciones que nos debe levantar este tipo de traducción más o menos espontánea, más o menos incontrolable. La definición de intraducibilidad que derivamos de este encuentro entre el problema de la traducibilidad y la metateoría del valor difiere bastante de las definiciones conocidas que ofrece Barbara Cassin y en su estela Emily Apter. Os recuerdo que para Cassin lo intraducible no es lo que no se puede traducir, sino lo que no puede no seguirse traduciendo, aquello para lo cual no se da y de darse momentáneamente no se puede ni mantener ni defender una traducción. Procedo en dos tiempos.
Voy a querer plantear primero, con cierto cuidado, en qué consiste el problema de la traducibilidad en su articulación contemporánea con la forma valor del capital global. A continuación, paso a mostrar en qué consiste la articulación valor-intraducibilidad, esta vez de la mano de un texto de Jacques Derrida, inédito en castellano, de título en francés, Droit de regard, que nos propone la lectura de una serie de fotografías de la fotógrafa belga Marie-Françoise Plissard. Entre los objetos que fotografía Plissard figura un extracto de un texto de Jorge Luis Borges, Los espejos velados, copiado a mano por uno de los personajes también fotografiados, ven aquí la foto, pero sin atribución y sin firma de autor. Entre este objeto, si lo es manuscrito y fotografiado, la serie de fotos y el texto de Derrida, se monta un esquema en el que pugnan una suerte de narrativa o de representación que llamaremos babélica, por una parte, con una suerte de presentación alternativa que llamaremos hipótesis intraducible o el tipo español. Yo cuando digo eso tengo que acentuar el acento castizo, el tipo español. Venga, ese. Interesa la pugna que nos ofrece, si no me equivoco, una manera de pensar más allá de la crisis que vivimos en la economía política contemporánea, es decir, más allá del sistema valor del capitalismo global. Primero, la intraducibilidad hoy. ¿Qué es? ¿De qué nos sirve? El concepto data, claro, desde que se ha dado traducción, es decir, desde que hay lenguas humanas. Pero tiene hoy, en 2019, una forma concreta que le ha dado la articulación de las prácticas de traducción con las prácticas de la globalización. En el campo de la filosofía y de la filosofía política, la intraducibilidad sirve de dispositivo. Perdonad, estoy sufriendo un problema. Empiezo. En el campo de la filosofía y de la filosofía política, la intraducibilidad sirve de dispositivo que marca lo externo a la articulación entre globalización y traducción, o mejor, entre la globalización y la traducibilidad. Y el dispositivo más potente, el proyecto con mayor proyección para marcar este afuera, es el que impulsa Cassin, el Vocabulaire européen de philosophie, Dictionnaire des intraduisibles, que se publica en francés en 2004 y a continuación en ruso, en inglés, en castellano, en rumano y de forma abreviada en brasileño y en árabe. Se proyecta ahora mismo una edición en chino. Pero, ¿cuál era el blanco contra el que arremetía el Dictionnaire des intraduisibles? ¿Qué significa y qué valor tiene la traducibilidad hoy día en la época del capital global? La frase dada, o tal palabra, o aquella formación cultural, se dicen traducibles cuando se pueden expresar en otro idioma. Obvio. Pero empiezan a darse dificultades. En primer lugar, se impone una sospecha posiblemente demoledora. El problema o no es tal, o es de una generalidad abrumadora y banal. Lo que buscamos definir como traducibilidad no sería simplemente la generalización del proyecto comunicativo, es decir, del problema del expresarse a otra persona independientemente de la diferencia de idiomas. Digo que hace frío. Esto lo escribí cuando no tenía frío, pero hay que ver cómo se ajustan a las circunstancias las palabras que uno escribe el día anterior. Digo que hace frío y lo digo en castellano, aunque no en chileno, o también en chileno, no lo sé, habría que comprobarlo. Y me entendéis, la expresión se traduce. Aunque para mí, que vivo en Los Ángeles, donde las temperaturas no bajan mucho, la expresión hace frío no puede tener el mismo referente objetivo que para vosotros. Y sin embargo, lo que se comunicaría es una experiencia subjetiva, una serie, digamos, de síntomas, una fenomenología que sin necesitar de identidades funciona. Y funciona lo suficientemente bien para que no penséis que estoy loco y para que entendáis por qué llevo
o no llevo en este caso un abrigo, o por qué me tiemblan las manos. No necesitamos identidades semánticas objetivas, nos bastan aproximaciones sujetas a la variación cultural que damos por supuesta. Si digo it's cold o il fait froid, no estaremos ante la misma situación comunicativa. Claro que tendréis que entender la expresión inglesa y la francesa, incluso tendréis que saber que el idioma que uso es el inglés o el francés, pero sabiéndolo la cosa se traduce, la cosa se expresa y el mecanismo es el de la comunicación en general. O más bien, algo de la cosa se expresa lo justo, lo necesario, lo suficiente para que podamos decir que hay comunicación, que se comprenden las expresiones hace frío, it's cold o il fait froid. Lo traducible es pues lo expresable o lo comunicable, y si abandonamos el criterio espurio de la identidad, que jamás se aplica en todo caso en el lenguaje o la comunicación ordinarias, no habrá cosa o expresión que no sea en principio, salvando las diferencias que damos por sentadas, intraducible. No habría pues desde luego dado el caso de una frase banal como hace frío necesidad de seguir traduciendo, y desde luego no estaríamos ante la situación que nos describe Cassin de una palabra o una expresión que no se puede no seguir intentando traducir. No problem, como dicen en inglés. Y este no problem nos permite afirmar hoy en el idioma universal, el inglés o el de Hollywood, que no problem, que salvando ciertas diferencias locales o incluso valiéndonos de ellas, dándoles a las diferencias un valor añadido, pero calculable en todo caso, en la traducibilidad general que constatamos a nivel del idioma o de la expresión tiene la forma exacta del mercado global en el que las mercancías circulan, se producen en tal sitio para consumirse en otro, con valores diversos pero relacionados. La traducibilidad general del valor tampoco está sujeta a identidades. Cierta mercancía puede valer más o menos en tal o cual lugar, puede incluso ser otra cosa según el marco cultural, la historia, la ecología, los recursos locales, pero las diferencias o bien añaden o restan valor según principios que se revelarían por eso mismo universales. Principio o sintaxis del mercado de los mercados, del mercado global. Y sin embargo, sí hay problema. There is a problem, y mayor, filosófico, económico y político. Convengamos que no todas las expresiones son de la banalidad cansina de un hace frío o incluso de un el tipo es español, más complicada. Y convengamos también que no hay un principio dado, convenido, axiomático para distinguir de antemano las expresiones banales de las, digamos, más complejas, las que sí nos obligarían a una traducción sin fin, es decir, que sí se podrían dar como ejemplos de intraducibilidad. Pongamos una frase como el espíritu es un hueso, der Geist ist ein Knochen, que sacamos así, como si nada, de la fenomenología del espíritu de Hegel. El problema es incluso anterior a este, que nace de la indeterminabilidad del objeto a definir, donde digo que tal o cual palabra, expresión o lo que sea se puede expresar en otro idioma o en el mismo que manejamos tú y yo, el castellano y el chileno. No estoy diciendo que se pueden traducir a este y por tanto no estaré cayendo en la tautología, en la trampa de definir mediante el definiendo, de decir que lo traducible es lo que se deja traducir, lo que permite la traducción. Digo que tal o cual frase o palabra se puede expresar y escondo tras la voz impersonal y reflexiva mayores problemas. ¿En qué consiste esta posibilidad de expresión? ¿Qué es lo que se expresa? Lo traducible, si es que tal hubiera, lo es en virtud de la identidad de sentido de las expresiones,
el original y la traducción, de la identidad del uso que tienen o de su función. Hemos visto que no se trata de identidades y necesariamente que no, pues el uso, el sentido y la función de tal o cual expresión dependen de un marco y de unas condiciones extrínsecas a la expresión que por definición no serán idénticas ni de un idioma a otro, ni de un instante a otro en el mismo idioma. La traducibilidad es o conlleva la afirmación de que entre esta frase o palabra y aquella que la expresa se da algo inexpresable, intraducible, que nos saltamos caritativamente cuando decimos traducir o cuando nos expresamos y cuando decimos comunicar, por ejemplo, que hace frío o a fortiori que el espíritu es un hueso. El salto caritativo que damos cuando abandonamos el criterio de la identidad para pasarnos a una pragmática universal no nos puede satisfacer filosóficamente. Obvio, pero tampoco la satisfacción filosófica es el bien mayor. El caso es que si la traducibilidad conlleva necesariamente la hipótesis de un intraducible irreductible, estaremos asimismo abriendo la posibilidad, no, la necesidad de que se den cosas cuyo valor no se puede ni dar ni expresar en el universal del mercado, que no caben justamente en el modelo de la comunicabilidad, que permitirían posiblemente buscarle una fuera al universal del capital y filosóficamente al universal a secas. La hipótesis intraducible, que tiene el gran peligro ya mentado de caer en el nacionalismo ontológico o en el esencialismo lingüístico, la hipótesis intraducible preocupa sobremanera tanto a la filosofía contemporánea como al mercado universal. También, claro, a la filosofía política. Decir que tal expresión en inglés es intraducible por ser en inglés nos permite afirmar que la peculiaridad del inglés permite, o no, necesita de dispositivos políticos para su afirmación o protección. Un muro, una muralla, un populismo etnonacionalista, campos de concentración, la ideología trasnochada de una América que busca ser grande de nuevo. Buscamos, pues, afirmar la hipótesis intraducible sin caer en el nacionalismo ontológico. Fijémonos, a modo de contraste, en los tres dispositivos que ofrece la filosofía para combatir la hipótesis intraducible y en la que ofrece lo que llamaba el mercado universal o el universal mercado. La filosofía analítica, con vocación formal, se apoya o bien en el axioma de la traducibilidad a priori del lenguaje natural al lenguaje simbólico, o en la tesis, también a priori, de que las propuestas filosóficas únicamente pueden darse en lenguaje formalizable. Por su parte, lo que se podría llamar más generalmente y genéricamente la filosofía del lenguaje corriente u ordinario se apoya en la tesis del pragmatismo general de la situación comunicativa que describíamos hace un momento. No hay propuestas propiamente filosóficas. Hay actos de palabra entre individuos o comunidades con efectos más o menos previsibles y el criterio de verdad y los otros criterios clásicamente filosóficos se someten al régimen de la pragmática. Y finalmente, la fenomenología, que como comentábamos, ofrece la hipótesis del mundo experiencial compartido, en el que, a falta de identidades objetivas a las que se refiere tal enunciado, a falta de esto, prima el universal de la relación entre un yo trascendental pero vacío y el mundo que experimenta. La hipótesis de lo intraducible acompañaría a lo traducible como el mundo experimentado acompaña al yo trascendental y se vería sujeta a la misma reducción trascendental.
No quiero detenerme en ninguna de estas posiciones, propia o impropiamente filosóficas, que tienen su interés, desde luego, pero que no me ayudan inmediatamente a pensar directamente la cuestión que me preocupa, que es la relación entre la metateoría del valor, la traducibilidad y la intraducibilidad. Fijémonos, en cambio, en la respuesta que ofrece tendencialmente el dicho mercado global a la hipótesis intraducible. La respuesta es lo que ha dado en llamarse el globish. Término, este es un término, no sé si lo conocéis, pero eso, en fin, veréis. Término que la Wikipedia, que es definitiva, define como un lenguaje internacional auxiliario artificial, como el subconjunto del idioma inglés formalizado por Jean-Paul Nerier, que consiste en un subconjunto de la gramática estándar del inglés y de una lista de 1.500 palabras inglesas. Este es, según Nerier, la base común que adoptan los parlantes no nativos del inglés en el contexto de los negocios internacionales. El globish, híbrido infumable del globe con el English, apócope del global English, el globish no parece gozar del estatuto de las tres respuestas que ofrece la filosofía a la hipótesis intraducible. De hecho, es posible que el globish no exista como tal, como idioma propio, sino como tendencia o pulsión del mercado, de los mercados, pulsión que, por milagro del dispositivo capital, se plasma en la forma mercancía inexistente o fantasmática o incluso ya olvidada de nombre globish. En todo caso, no existiría filosofía del globish ni filosofía globish, y desde luego cualquier acercamiento filosófico o parafilosófico que quisiéramos ofrecer al globish no lo expresaríamos en globish, porque para explicar el globish nos tendríamos que poder valer de patrones gramaticales o de términos que precisamente podrían caer fuera de la base común que adoptan los parlantes no nativos del inglés en el contexto de los negocios internacionales. Ahora, esta última no es una objeción definitiva. Si hubiera tal cosa como una filosofía del español castellano, no tendría por qué tener que expresarse en castellano. El lenguaje que usamos cuando hablamos acerca de uno u otro idioma no tiene por qué ser idéntico al idioma objeto. De hecho, existiría una propuesta, llamémosla Wittgensteiniana, que insistiría en que el idioma que uso para hablar acerca de uno u otro idioma no podría ser idéntico al idioma objeto, ya que los objetos del idioma objeto en el uso corriente son los objetos del mundo que está a mano y no son en absoluto objetos lingüísticos. El idioma que uso para hablar del idioma es un idioma que está, como dice Wittgenstein, de vacaciones. El trabajador que anda de vacaciones es una criatura diferente del mismo, malamente dicho, trabajador sentado en el despacho o de oficio en la cantera o en el aula universitaria. El globish, invención del mercado global para facilitar el comercio global, es la última ratio del principio de traducibilidad general. El mundo que crea y que refleja, y el mundo que describe, es, digamos, el mundo típico, el mundo constituido no por singularidades, sino por tipos de objetos, cosas o propuestas. Y aquí la expresión mundo constituido quiere decir sistema de tipos de objetos relacionados sintácticamente según reglas también típicas, objetos en tanto forman parte de una sintaxis de tipos. El globish nunca se va de vacaciones, nunca veranea, siempre opera hasta cuando no lo hablamos, produce mercado, es mercancía y máquina de producir valor. Tal o cual mercancía ostenta valor, ostenta hasta valores distintos según el marco o el mercado local.
pero dentro del marco general, dentro del globish de la tipología de la sintaxis del mercado general global de mercados. El globish, es decir, la pulsión expresiva del capital en tanto valor universal y en tanto sistema universal de valorar y de crear valor, el globish expresa asimismo la fantasía última del capital, la fantasía de la existencia del trabajador universalmente productivo, previsible, mecanizado, que nunca veranea, cuyos costos son fijos, que no acumula valor ni se resiente ante la extracción ajena de plusvalía del producto de su trabajo. Tal es el lenguaje, el globish infinitamente traducible al que tiende el capital global. Y ahora formalicemos del otro lado la hipótesis intraducible. Volvemos a empezar. Tengo enfrente el texto de Derrida de 1985, Lecture, droit de regard. No existe traducción completa al castellano, se tendrán que fiar de mí. En Lecture, droit de regard, hay dos interlocutores que dialogan. Voy a pasar así rapidito algunas fotos de aquí. Hay dos interlocutores que dialogan. También existe un tu o un vous, al que se refieren posiblemente el lector o las lectrices del diálogo filosófico de Derrida, aunque los pronombres siempre permiten cierta confusión con los pronombres que manejarían los personajes del diálogo. Derrida viene explicando cómo emergen en la serie suite de fotos distintas genéricas, dice, de génériques, que sirven para organizar o capturar un subconjunto de encuentros o eventos. Dos parejas de mujeres, un hombre y una mujer, dos niñas, una partida de damas, una mujer misteriosa, que escribe en un cuaderno, una mujer que sale de un edificio. Subseries micro-suite générique. Aparte de los cuerpos vestidos y desnudos de la pluma y del cuaderno, del tablero y las damas, los objetos de la puesta en escena son una cama. Ciertos de los encuentros, no os los voy a mostrar, pero os invito a examinarlo. Una cama, porque ciertos de los encuentros son eróticos. Un vaso, cigarrillos, una cámara, una foto, un espejo, la casa misma, enorme, vacía, la mansión o mans o demeure en la que tiene lugar la acción, cítala ahí. La palabra générique que usa Derrida significa los créditos de la película, los títulos a la cabeza o al final que explican cómo se reparten las responsabilidades, los nombres, las partes, y que también puede significar, según aclara el traductor al inglés David Wells, una propuesta introductoria o generativa productiva, générique. La relación de générique con génesis, con genealogía y con género en todas sus acepciones es definitiva. Una générique genera y signa o marca aquello que genera con trazas de género. Una générique ofrece lo que genera en la medida en que se relaciona con un género o un tipo, en la medida en que lo que ofrece la générique acredita el tipo. Llamemos profundidad con Derrida acreditar el tipo, esta tipicalidad que recibe tal individuo en dado momento, cuando se da un segundo caso o una segunda imagen o fotografía de lo que parecía una singularidad. En cuanto a esta nueva profundidad, quant à cette nouvelle profondeur, escribe Derrida, no sé qué hacer si leerlo en francés o en inglés. Bueno, en fin, lo tienen ustedes allá adelante. Y lo leo en castellano a continuación. En cuanto a esta nueva profundidad, falsa profundidad, trampantojo o engañifa de la segunda foto, se revelará a lo largo de la secuencia que sigue. Acaba de aparecer, pues, una segunda o tercera genérica,
otra fotogenia, que será la secuencia que apodaré el tipo español. Y esta es la secuencia que puse aquí de fotos del tipo español. Este es el tipo español. Perdón. Este es el tipo español. ¿Verdad? Igual que su pareja tiene tipo español. Y là, le type español. Tipo español será también el del lenguaje escrito, o más bien de la escritura fotografiada, grafotograma de la secuencia siguiente, palabras españolas en una página, que es efectivamente esta. Palabras españolas en una página. Entre los dos españoles se monta una escena, vidrio roto, el del vaso, que recuerda o anuncia otras roturas de vidrio, el del vidrio de la foto enmarcada, el del espejo. La escena del tipo español revela, develop, pues esta foto genérica, le da vida. Volveré en breve a la fotonovela babélica de Plisart y a este momento bien atípico en la lectura de Derrida. Momento que no es, desde luego, lo que se esperaría de Derrida, que es muy poco típico de su obra, que no se presta a los estereotipos nacionales o étnicos que pareciera ofrecer esta descripción del tipo español. El drama, la violencia, la hospitalidad, la gravedad, la melancolía, la pasión, los celos, hasta la violencia más salvaje, ese es para el imaginario francés, europeo, para el imaginario de la leyenda negra, ese es el tipo español. Recordemos a Mérimée, a Théophile Gautier, a la Carmen de Bizet. Para el tipo francés, el tipo español siempre monta una escena. Siempre rompe vidrios y vasos, el vidrio de la foto, el del espejo. Y qué desastre, cuando más que un único y solo español salen dos españoles, un tipo y una tipa, o incluso dos tipos de español en escena y a montar la escena. No creo que hayan detectado el vínculo entre la narrativa babélica que según pretendo montan las génériques de Plisart y la teoría o la metateoría del valor. A ello voy, aunque en realidad ya ha comparecido, aunque a escondidas. El relato de Babel es, en efecto, y como sabemos, el tipo o el género según el cual se identifican, se clasifican y se evalúan las narrativas sobre la traducción y las traducciones de tales narrativas. Toda teoría del valor es y ofrece un relato babélico y viceversa. Todo relato babélico es y ofrece una teoría del valor. Toda teoría de valor desde Babel es una teoría de la traducibilidad y de la intraducibilidad. Me explico. Entiendo que el desencanto que parece distinguir la llamada modernidad occidental y la hegemonía del capitalismo global imaginario es sinónimo y contemporáneo más o menos del declive de conceptos de valor inmanente. Con la modernidad, diremos, se determina o se afirma el valor de tal o cual cosa, mercancía, lugar, cuerpo o qué sé yo, más y más mediante la relación de tales entidades con otras cosas y otros usos de tales cosas en uno u otro contexto a tal o cual fin. Diremos que la modernidad occidental se construye típicamente como axiología trascendental si nos quedamos en la definición técnica, abyecta de lo trascendental. El valor de tal o cual cosa se determina o se afirma según criterios que no surgen únicamente de, ni se conforman perfectamente con, ni saturan a la cosa o el enunciado que declara el valor de la cosa. El valor de la mercancía se determinará, por consiguiente, de dos maneras. Relativamente, mediante un proceso doble de traducción del valor local de la mercancía hacia un equivalente general y de allí hacia los valores de otras mercancías
cuyo valor local a su vez ha padecido tal traducción universal, tanto relativamente, decía, como absolutamente, derivando este valor absoluto del uso singular de la mercancía. Diremos en este caso que el valor de tal o cual mercancía es el uso de ésta en un momento concreto en circunstancias singulares. La traducción en sus dos formas hiperbólicas, por una parte, una forma justificada por el principio del intercambio universal y de la traducibilidad general que ofrecen los géneros o los tipos, y por otra parte, una forma movida y limitada por el principio de la universal singularidad del génesis y del uso, nos ofrece el símil de la forma-valor tanto trascendental como relacional de la modernidad europea. Pero atención, la traducibilidad que describe, a caballo entre sus dos formas hiperbólicas de la universal traducibilidad del relativo valor de cambio, esta frase la voy a tener que repetir porque es terrible, lo siento. Pero atención, la traducibilidad que describe a caballo entre sus dos formas hiperbólicas de la universal traducibilidad del relativo valor de cambio y la universal singularidad del absoluto valor de uso, esta traducibilidad es algo más que un símil, algo más que otra forma de denominar la forma-valor de la modernidad occidental. La traducción no es únicamente el concepto que ofrece el capital global para entender cómo se establece el valor de las cosas, mercancías o enunciados, es asimismo y a la vez típicamente el dispositivo mediante el cual se establece ese valor. La traducción lingüística y cultural modela la acumulación y la disolución del valor según la cosa pasa de mercado a mercado o entre momentos de extracción material, producción, distribución y consumo de la cosa que fabrico o de la frase que enuncio acerca de ella. La cosa que fabrico o la frase acerca de ella, no solo en sí, sino en la medida que transitan y que portan la firma del momento, del emplazamiento, de los idiomas de los que pasan y a los que llegan, en esta medida y tan solo la cosa y mi enunciado acerca de ella tienen valor. Cualquier cosa puede transitar, ganar o perder valor al cruzar mercados y contextos lingüísticos. Y a la vez, ninguna cosa transita, incambiada y continúa consigo misma a través del campo discontinuo del mercado de los mercados. Pues en la medida que la cosa y mi enunciado acerca de ella se mantienen como tales, reconocibles, es decir, en la medida que la cosa o el enunciado se entienden traducidas como repeticiones de un enunciado o como instancia de esta cosa que efectivamente ha transitado, es o habrá sido propiamente intraducible. En la medida que adquieren profundidad o tipicalidad, se hacen o se revelan intraducibles. Estas posturas hiperbólicas, irreconciliables pero simétricas, operan en todo momento y le dan forma al mercado de los mercados. Nos montan la escena que llamamos el globo, nuestro globo, nos globalizan. La instabilidad de la forma-valor que ofrecen determina la posibilidad de escape y captura que hace interminable el régimen del capital y que somete a éste a un sinfín de crisis y de contingencias. La teoría del valor que le es propia al capital global es la teoría de la relación entre traducibilidad e intraducibilidad. O, para ser más precisos, es la teoría del género de esa relación, una teoría que supone y propone que la relación entre traducibilidad e intraducibilidad funciona típica o genéricamente. A este esquema, que acabo de resumir a una velocidad terrible, le daremos el nombre de paradigma de Babel. Es el que he defendido en trabajos anteriores.
Hoy, sin embargo, me parece insuficiente. O sea, estoy haciendo una autocrítica para los interesados. Hoy, sin embargo, me parece insuficiente, sobre todo porque no nos ofrece una perspectiva desde la cual imaginar el final del capital, que es también el final del paradigma de la traducibilidad universal. Para imaginar el final del tiempo del capital hay que recurrir a otro esquema que nos sume a la terrible hipótesis de intraducibilidad en el esquema hiperbólico y simétrico del paradigma de Babel. Hipótesis de intraducibilidad. Nos topamos otra vez con el tipo español. Acompaña al paradigma de Babel, pero le monta una escena. Rompe los vidrios, vasos, espejos, donde se engendra el género normativo, en los que se guarda el paradigma, que lo repiten y que lo reflejan. Ella y él. Nos topamos con el tipo español. Primero, sin especificar el género, justo aquí. Este type espagnol, ce sera aussi celui de la langue écrite. Tipa español será también el de la lengua escrita. En el centro mismo de la serie fotográfica de Plissat, esta imagen de una mujer que escribe. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace esta mujer? ¿Va transcribiendo lo que va pensando? Sería una figura, pues, clásica de la inspiración, una figura casi dantesca. Dice de sí mismo el poeta en el canto 24 del Purgatorio: yo soy y mi son un que cuando amor me inspira noto, a quel modo que di da dentro voy significando. Cuando el amor me inspira por dentro, noto y voy significando. El tipo español piensa, transcribe lo que nota dentro, digamos, en español. Pero esta mujer, ¿acaso no copia también posiblemente un texto que recuerda de memoria? Su mirada es un índice del pensamiento. Voy a poneros estas. Este es el tipo español haciendo la escena. Aquí está bien. Esta es la mirada un poco perdida de la mujer que escribe. Está tomando nota de lo que presentan sus pensamientos. En apariencia pensativa, inventa o compone estas palabras de tipo español como si estuviera poniendo de manifiesto por escrito el principio que le da forma a la serie de fotografías, de las cuales la suya sería, pues, parte, pero también norma, género, paradigma. Está quizás tomando nota de lo que presentan sus pensamientos fotográficamente para fotogramatizarlo a continuación, representando los pensamientos, deletreándolos, posiblemente traduciéndolos desde el campo de lo eidético al discurso, o más de la fotografía al fotograma, o incluso de otro idioma al español. Y lo que escribe es español, ¿o no? Derrida dice poco antes que en realidad no hay que saber español para entender algo de lo que se está escribiendo. En lo que escribe, el tipo o la tipa españoles permiten que se revele otro tipo, un tipo francés o un tipo protorromance o latino, tipo génesis del español. Dice Derrida, et même si l'on ne sait pas l'espagnol, on devine. Hasta sin saber español se adivina. Se adivina por semejanzas, por parecidos genéricos. Y por otra parte, no hay necesidad, claro, de saber español para escribir el español. El tipo español, el tipo de la escritura, o hasta podríamos decir la escritura misma o en sí, se da justamente cuando no se sabe en qué idioma se escribe. Si hubiera por consiguiente y recíprocamente una lectura misma o lectura en sí, diríamos que se da cuando no se sabe, o mejor, cuando no se necesita saber en qué idioma se está leyendo. Como si en vez del proceso de revelado de una imagen fotográfica se tratara de una develación
o mejor, de un velar, de una velación o de un velado del idioma concreto. El tipo español, el tipo de la escritura-lectura en sí, velado de la idiomaticidad del idioma. ¿O no será que la mujer lee allí, aquí, en donde el objetivo de la cámara la captura, donde el aparato la produce como objeto para el objetivo? Escribe como si leyera palabras o pensamientos escritos en la lente de la cámara en el objetivo. ¿Acaso imagina o piensa o traduce o transcribe de forma mecánica? La mujer se llama, o más bien Derrida la nombra, Pilar, nombre propio, claro, bajo el cual como velado se lee también el sustantivo pilar. Y recordamos, los que somos del tipo español, que el nombre Pilar muchas veces va de la mano de cierta virgen, la del Pilar. El valor y la función de Pilar, pues, consisten en generar y soportar, como un pilar, escritura que se vela y desvela. Tipo, tipa, español. Bueno, he multiplicado incertidumbres. Pilar piensa o escribe o recuerda o copia del poema en prosa o cuento filosófico de Borges, Los espejos velados. Esto lo sabemos o lo recordamos, aunque el fragmento aparece sin firma como mímesis de la escritura espontánea o recordada, así como mímesis, copia del copiar en el centro mismo de la serie de fotografías. El recuerdo o el reconocimiento de la autoría del fragmento no soluciona ninguno de los problemas y no da respuesta a ninguna de las preguntas que ofrecía el tipo español. Ella, Pilar, es la apoderada, la segunda, el otro Borges de Borges. Posiblemente, pero si es así, habremos de preguntar si él, Borges, cuando escribe Los espejos velados, piensa o recuerda o escribe o copia. Los predicados que aplicábamos a Pilar se traducen a Borges. O quizás la mímesis del pensamiento espontáneo que pondría de manifiesto la foto de la Pilar que compone el texto de Los espejos velados, nos recuerde ese otro gran momento en el que se encuentran la copia, el pensamiento, la traducción y el recuerdo. El Pierre Menard, autor del Quijote, del mismo Borges. Cuánto más rica, infinitamente más original la versión de Pilar de Los espejos velados que la del mero Borges. Y que no se nos olvide que ese original de Borges, Los espejos velados, narra el cuento de una mujer acosada y enloquecida por la imagen de Borges. O quizás, no lo sabremos nunca, la terrible idea de que la imagen de Borges anida en todo espejo es el síntoma y no la causa de su locura. La repetición, copia, composición, recuerdo, pensamiento que hace Pilar de la fábula de Borges, la emplaza a ella en la fábula y a nosotros también, recordando con ella la imagen de la firma del autor de la fábula, acreditando a Borges de la autoría que Pilar, más que posiblemente, le haya arrancado. Vaya escena de lectura y de escritura han montado estos dos españoles, estos dos tipos españoles o tipos de español, Borges y Pilar, el español de Borges y el de Pilar. Si es que lo que está fotogramizando Plisart es una escena, vidrio roto, espejos hechos añijos, batalla de los sexos entre la dama negra y el precursor que ella piensa o recuerda o reemplaza o vela o transcribe mecánicamente. La serie de predicados que conforman y disgregan el valor del tipo español y el valor que tiene el tipo como dispositivo para generar valor, se escenifican y se multiplican, se generan todo tipo de violencias y de encuentros. La escena que monta Plisart entre Pilar y Borges, escena de lectura y escritura, como hemos comprobado, ¿no será también la escena
del encuentro pasional, apasionado de dos tipos españoles o de dos tipos de español, el interior y el externo, el recordado y el compuesto, el inspirado y el que se va notando, el porteño y el castellano, o el español, el francés también. El mecanismo de simultánea conformación y disgregación se extiende, podríamos decir, en todas direcciones, hacia la relación que la escritura, el idioma y el tipo, el español, tienen con el original velado y hacia la caracterización de la escritura o del personaje español como tipo. Fijémonos en la homofonía en la que se apoya como en un pilar Derrida entre el español, personaje, y el español, el idioma. Recordemos las palabras que cité hace un momento. Otra fotogenia que será la secuencia que apodaré el tipo español. Y en efecto, aparece un hombre por primera y última vez. Al igual que su pareja, tiene tipo español. Il a le type español. Tipo español será también el del lenguaje escrito, o más bien de la escritura fotografiada, el grafotograma de la secuencia siguiente, palabras españolas en una página. Entre los dos españoles se monta una escena. No hay que saber casi francés, se adivina casi, para casi recordarlo que un type y ce type son también apodos que se le dan o formas de referirse a tal o cual persona, como cuando decimos en castellano se me acercó un tipo español, o un tipo francés, o un tipo argelino, o un tipo árabe. La expresión un type, un tipo, es fundamental en L'étranger de Camus. Hasta la palabra type, que organiza la lectura que hace Derrida de la serie de fotos, pero que también más ampliamente nos da el paso entre el valor de la imagen en tanto singularidad absoluta y valor relativo, type deja de ser una para volverse paradigmáticamente más de una. Un type, ce type, tipo genérico que no se distingue de otros tipos, tipo entre tipos, un cualquiera, como diríamos en español, un don nadie. Pero también un tipo. Este tipo, en tanto, encarna lo típico de todos los tipos, en cuanto paradigma de lo típico, portador, por tanto, del génesis y de la genealogía de todos los tipos, en tanto conforman todos el tipo del español, un tipo que es dado a pasiones, celos, drama, etc. El tipo español y el tipo del español. Por decirlo rápido y para separar la inseparable, el tipo español y el tipo del español son dobles velados el uno del otro. Le type y le type. Ce type y le type. El individuo que forma parte del conjunto de individuos que juntos conforman el tipo o el conjunto y el tipo en tanto representante paradigmático del tipo. Imposible, sin embargo, de conservar juntos, de soportar juntos los dos tipos. Donde se da el tipo español, se va velando el tipo español. Se revela la mano de Pilar, se vela la del otro tipo español, un tal Borges. Donde el lector galo lee o adivina el español sin saberlo, donde nosotros, lectores metropolitanos, parisinos, leemos el español sin saberlo, se vela la mano de Borges. Tras el tipo español se esconde velado otro tipo español. Hay que saber español lo justo para recordar que la palabra velado, palabra titular velada y desautorizada en el texto tanto de Plisart como de Derrida, pero firmada espectralmente de la mano de un tal Borges, que la palabra velada remite al velo y al encubrimiento de los espejos en casa de la pobre loca Julia del cuento de Borges, que en lugar de ver en ellos su cara ve la de Borges. De igual manera, quisiéramos decir que la firma espontánea de Pilar pareciera borrar o develar la de Borges en la obra de Plisart. Es un espejeo absoluto. Recordemos, digo, los que tenemos el tipo español,
que lo velado es aquello que se vela en el velatorio, la velación o el velorio, lo difunto, lo desaparecido, el resto. El título velado de la obra que escribe, copia, repite, piensa, imagina Pilar, Los espejos velados, también remite al velorio del espejo, al velorio de los espejos. Espejos que cierto tipo español ha hecho añicos y que velan los fotogramas de Plisart. Espejos velados por ofrecer más de lo que debieran, el rostro de Borges o la firma del tipo español tras el tipo español paradigmático. Por otra parte, espejos velados, espejos rotos, difuntos, caducos, destrozados, escena típicamente española, que velamos, que montamos en un escenario para velarlos. Velorio del espejo, marca de su ausencia, de su falta, expresión que aparte se vuelve a escindir, velorio del espejo, en genitivo objetivo y genitivo subjetivo. Hemos puesto en escena, pues, al lado del paradigma o tipo de Babel, al tipo español y el tipo español. Junto al paradigma narrativo o tipo de Babel, el género o tipo españoles, tipo en el que el valor normativo del tipo está irreconciliablemente dividido. Al lado de la torre destrozada, el pilar, velado, como la ruina de una ruina. O para decirlo de forma algo menos alegórica, les sugerí que la teoría del valor que le es propia al capital es la teoría del género de la relación entre traducibilidad e intraducibilidad y, por consiguiente, que la relación entre traducibilidad e intraducibilidad funciona de acuerdo a una normativa dictada por el género o el tipo. Las posiciones hiperbólicas de la traducibilidad universal y la intraducibilidad universal desestabilizan la forma valor y determinan, es decir, que generan el género o el tipo en el que se dan la fuga y captura típicas del capitalismo global y que hacen de este una condición infinita, infinitamente sujeta a crisis y a contingencias. Pero el tipo español, que siempre acompaña al de Babel, siempre ya está en escena, siempre montando escenas, el tipo español vela el género y los tipos. Aquello que puede perfectamente describir el paradigma de Babel, es decir, la infinitud y la permanencia de la contingencia, crisis, fuga, captura del capitalismo global, la pulsión fantástica de expresión productiva del capital, esto todo lo revela y lo vela la hipótesis intraducible, es decir, el tipo español. Y al revelarlo, velarlo, ofrece géneros para pensar y para enunciar más allá de la catástrofe del capital. Gracias. Y ahora me toca a mí moderar la conversación. Muchas gracias. Y si puedo empezar, yo leí una versión en inglés y ahora hay la versión en castellano. Y me interesa mucho pensar también esto del concepto del globish en cuanto a los discursos académicos. Y haciendo ese paso entre inglés y español, como usted también ve lo intraducible y en conexión con el globish. Y cómo el discurso académico es un tipo también de globish, pero también un intraducible. Toda institución tiene su globish, es decir, tiene el idioma que prima, el idioma de legitimación, de justificación, que le es específico. El globish expresaba, decía yo, la pulsión de universalidad del capital y era la forma de establecer también esa pulsión y además se expresaba
curiosamente, la fantasía fundamental del capital, que es la del trabajador que no se queja de la extracción del valor de la plusvalía de su producto, que siempre trabaja, que no descansa y que forma parte del engranaje hegemónico del capital. Pues bien, yo diría que el concepto de un discurso académico internacional, como por ejemplo el que posibilita esta reunión misma, es una forma tendencial del globish de la universidad, ¿no? Que expresa una fantasía que es tan antigua como la universidad misma, de que en la universidad las naciones de los distintos grupos nacionales comulgan en un latín humanista general en el que pueden todos expresar las mismas ideas y que se comunican entre sí. O sea que me parece que existe para el ámbito universitario académico también una especie de pulsión universalizante que tiene, vamos, hoy en día casa muy bien con la función del mercado global, pero que tiene raíces anteriores y distintas en el humanismo de la universidad clásica. Y ahora invitamos al público a hacer preguntas. ¿Alguien quiere empezar? Yo siempre digo que si no hay preguntas, a lo mejor hay insultos o comentarios así un poco... En fin, ustedes dirán. I will ask kind of Una pregunta en inglés y en español. El tipo en español no se traduce al tipo en inglés, ¿cierto? Así que, ¿cuál sería tu traducción? Porque también tiene que ver con una persona. El tipo has to do with a person. También el tipo de persona. Así que, ¿cuál sería? ¿Cómo tomarías esa traducción? Contesto en castellano o en inglés o en las dos un poco. Me ha preguntado sobre el hecho de que hay un intraducible entre el castellano, francés y las lenguas romances en las que el tipo hace este doble juego, this guy and the type, que en inglés no se traduce de la misma forma. Y efectivamente es un caso de intraducibilidad o de dificultad de traducción que hay que apuntar precisamente, ¿no? Y posiblemente por eso no se haya traducido este texto de Derrida, porque es una palabra muy complicada, muy difícil de traducir y es fundamental, ¿no? Entonces decir the Spanish type, si lo traducimos literalmente, ¿no? Dice he has a Spanish type. Eso no significa nada en inglés. Il a le type español. He has the Spanish type. He looks Spanish. Podría decirse, he looks Spanish, pero eso no es lo mismo. Y además falta la fundamental palabra, filosóficamente fundamental, de tipo, que conecta toda la cuestión de la apariencia a la cuestión de lo genérico, a la cuestión del conjunto, etc. Entonces, el argumento que yo he montado solo se puede montar en castellano, francés, entre el castellano y el francés, y los ingleses están un poco a ciegas, ¿no? Entonces, it's too bad for you. Pero se debe y se puede montar en castellano y en francés, y a los anglófonos hay que decirles que esto pasa, y como el principio de traducibilidad es un principio también de economía, se les puede decir, bueno, esto está pasando y te lo puedo explicar en 40 o 50 renglones, pero no en una palabra. I can tell you what's going on in the word tipo in Spanish, but I can't tell you in one word. And that's typical of the problem of translation between languages. Ahora sí. Hola, Jack. Me acuerdo que en este seminario que tiene Derrida sobre la traducción, creo que es del 80 y algo, él está leyendo justamente el Pierre Menard,
autor del Quijote, y cuenta que tenía una estudiante de estudio hispánico y el estudiante le pregunta, o sea, le propone pensar que la traducción al francés del Pierre Menard sería algo así como la traducción más original del Pierre Menard. Derrida dice que sí, que no, y dice que no sobre todo porque el Pierre Menard tiene una atmósfera francesa y esa atmósfera francesa sería justamente la que se perdería en la traducción al francés. Cierta francesidad inscrita en el español o cierta lengua superpuesta que está en el español de Borges es la que se perdería en la traducción al francés. Respecto de este otro tipo o esta otra tipografía francesa inscrita en el Pierre Menard en el español que a su vez se perdería en la traducción, te quería preguntar por eso y si a partir de ahí podías un poco precisar más tu distancia con la noción de traducibilidad o de intraducibilidad en Kazán. Eso, gracias. En Kazán, sí. Bueno, la definición que nos ofrece Kazán de traducibilidad y de intraducibilidad es una definición muy abarcadora y muy capaz y muy generosa. Yo siento alergia a los usos que se le han dado a esa definición, que en última instancia son usos que nos llevan a una especie de idealización de la intraducibilidad como espacio ipso facto irreconciliable con el mercado global. Eso me parece incorrecto. Me parece que hay que dar un paso más, que es lo que he querido hacer yo aquí. Kazán, cuando propone que una palabra intraducible es la palabra que no podemos dejar de querer traducir, yo creo que apunta a una cosa cierta, pero insuficiente. El no poder querer, el no poder dejar de querer traducir, se da en un contexto histórico determinado en el que todas las palabras vienen sobredeterminadas por situaciones históricas concretas y muy distintas. Esto ella no lo negaría para nada. Diría, por ejemplo, que el proyecto del vocabulario europeo de filosofía es un proyecto del momento de la consolidación del proyecto europeo y europeísta. Es un proyecto que tenía como contrincante mayor el pensamiento de la Comunidad Europea como bloque lingüístico, económico, político único, y que el vocabulario europeo de la filosofía lo que buscaba era revocabulizar, es decir, darle de vuelta la idiomaticidad a las expresiones filosóficas mayores de las distintas tradiciones. Es decir, que es una cosa que se forja entre 1995 y 2004 y que tiene su momento histórico. Pues muy bien, entonces ese mismo patrón hay que aplicárselo al principio de intraducibilidad más generalmente, y decir que el deseo de seguir definiendo, o la necesidad que sentimos, deseo y necesidad son también pulsiones afectadas por situaciones históricas concretas. No es lo mismo desear una cosa en el año 1995 que desearla en 1789. La estructura del deseo es otra, porque la familia es otra, porque las relaciones con los padres son otros, porque el mercado es otro, por todas las razones pensables. Cada uno de los conceptos mayores de esa propuesta tiene que historizarse de una forma muy radical. Y ella eso no llega a hacerlo. Lo podría perfectamente hacer, pero los que la siguen, no. Entonces, yo donde discrepo de Kazán es en buscar bloquear el uso, a mi modo de ver, demasiado idealizante del concepto de intraducibilidad. También discrepo con ella porque ella no hace el vínculo entre
traducción y flujo de mercancías en el mercado global que yo sí hago, que es lo mío. ¿Eso lo pudieron traducir? Okay. Gracias por la charla. También es un seguimiento de la pregunta anterior. Quería decir si podía hacer algún comentario acerca de lo que dice Kazan acerca de este léxico filosófico y también de la traducción y sus conceptos, si es un trabajo necesario, que también es una constelación con otros conceptos. También estoy pensando en cómo los conceptos tienen una vida que se les ha dado y en relación con los sueños que se vuelven realidad, no solamente en una manera continua, pero también de manera excelente. ¿Qué ocurre en un punto particular de la forma de vida y que luego se traduce a otro mundo y pruebe que esta problemática sea pensada en relación a la economía de mercado? Y hasta ahora, estas economías de mercados, que son un proyecto que están basado en la especificidad del capitalismo. Muchas gracias. Presumably there are two limit cases to translation. Esto, ¿cómo hacemos? ¿Lo contesto en castellano? Ah, sí. Si la pregunta era que me preguntaba si, dado que el proyecto de Kazan versa sobre los conceptos filosóficos y el vocabulario de la filosofía, si la propuesta de intraducibilidad se puede separar de la filosofía en sí. Después seguía una pregunta sobre la relación entre los conceptos filosóficos y las formas de vida, y dada que las formas de vida que expresan los conceptos filosóficos son formas de vida absolutamente locales o absolutamente ecológicas, por así decirlo, ¿qué pasa cuando se somete esa diferencia entre formas de vida a el concepto del mercado global, que es una expresión de una forma de vida concreta y de un momento histórico concreto y de una forma de pensar concreta? Entonces, es una pregunta muy rica que voy a intentar contestar, aunque no sé si en castellano o en inglés. Supongo que en castellano. Ok. Entonces, habría dos horizontes obvios para la traducción, ¿no? O sea que cuando entramos en la farmacia y pedimos una aspirina, no hay problemas de traducción porque en última instancia se sabe de qué va la cosa. No voy a entrar en una farmacia a pedir un bote de pintura, y entonces hay un contexto que delimita y que hace posible una relación técnica con el idioma en la farmacia. Perfecto. Esto no pasa cuando estamos hablando de poesía, como hemos podido comprobar en las últimas dos reuniones aquí, y no pasa en filosofía tampoco. Entonces, la filosofía y la poesía son de formas muy distintas límites para el proyecto de la traducción, en tanto no dependen de una construcción técnica o instrumental del lenguaje. Y por eso podemos decir que la poesía es intraducible, o que los conceptos mayores de la filosofía son intraducibles, aunque estamos diciendo cosas un poco distintas en los dos casos. En el caso de la filosofía, que es a donde ibas tú, el proyecto del vocabulario europeo de filosofía incide en un momento político buscando devolver la genealogía y los usos concretos de los conceptos mayores de la filosofía a su historia particular. Y esto lo hace con fines políticos, pero también con fines filosóficos, porque entiende, es decir, Kazan entiende que la filosofía, cuando se le somete a un régimen político o a un régimen de mercado, va a tender
a hacer desaparecer las genealogías concretas de distintos términos mayores. Del griego, del alemán, del español incluso. Hay que rescatar la forma de expresar el tipo concreto de la expresión y no allanarlo todo o formalizarlo o convertirlo en una especie de globish filosófico. Para mí es un proyecto importante, pero posiblemente un proyecto descabellado e imposible, ¿no? No sé muy bien si es posible rescatar la genealogía de las palabras de esta forma sin caer en el nacionalismo lingüístico, en la ontología nacional y en lo más rancio y lo más reaccionario de una especie de heideggerianismo muy peligroso. Es decir, no, yo tengo Dasein y tú solo tienes el ser. Y te jodiste porque Dasein es mucho más importante. Okay. Dasein is much more important than just being. ¿No? Y de hecho, yo en alemán sé expresar la orientación fundamental de la ontología de una forma que tú no podrás nunca y que los pobres griegos lo dijeron alguna vez, pero fíjate que ya hace 2000 y pico años y desde entonces solo han hablado del dólar y no merece la pena ni pensarlo. O sea, y a eso puede llevar también esta revocabularización del idioma filosófico. Puede, yo creo que a lo mejor necesariamente deriva en esa dirección, de captura del proyecto de vocabularización o de idiomatización por la ontología nacional, es decir, por el fascismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, creo yo. Todo lo que estoy diciendo es que por una parte me parece imprescindible buscar este proyecto de la hipótesis de lo intraducible, pero a la vez ser conscientes de que ese mismo proyecto puede llevar a lo peor. Voy a tu última pregunta. La última pregunta era si no estoy elevando por encima de otras formas de vida, la forma de vida que es la del mercado, al hacer la analogía fundamental entre el proceso del mercado y el proceso de la traducción. Y yo diría que sí, que estoy elevando un modo de vida sobre los otros, que es el modo de vida que es el de la modernidad europea y del mercado en tanto lo concibe la modernidad europea. Y esto lo estoy haciendo porque estoy hablando desde dentro de una tradición crítica netamente formada por el modernismo europeo. O sea, lo estoy intentando criticar desde dentro, desde las bases de ese mismo discurso. Entiendo perfectamente que existen alternativas, pero yo sugeriría europea filosófica pensar el final del capital. Hacerte una pequeña pregunta respecto de la relación entre traducción, por ejemplo, como la de trabajo improductivo en Marx. ¿Cómo pensar ahí una Sí, muy bien. Bonito, tiene muchas cosas que son muy bonitas, pero sin buscarlo cuando hablaba del veraneo. No es lo mismo que el trabajo improductivo. Precisamente el veraneo siempre
de producción y de productividad. Y el trabajo improductivo, el veraneo es un modelo de alternativa al globish. Es una alternativa al globish. El globish siempre trabaja. Es otra alternativa al globish. Dentro del modelo de capital. ¿Cómo funciona esto en la traducción? Pues curiosamente yo diría que la traducción frío, y vosotros lo entendíais perfectamente, o cuando a la farmacia y en alemán pido una aspirina y me entienden en castellano por el marco, ese es trabajo improductivo. Es decir, produce en un sentido exactamente lo que tiene que producir, hay un intercambio de valores y de tal, pero no produce una plusvalía de ningún tipo. O sea que es completamente neutro en cuanto a trabajo. Es un trabajo que casi no es trabajo, o que no es trabajo en realidad. Entonces, la traducción absolutamente técnica, absolutamente instrumental, invisible, es trabajo improductivo. Entonces, cuando se dice eso, fíjate que estamos diciendo una serie de cosas bastante controvertidas. Entre ellas, si te imaginas el modelo de la fábrica, el modelo de la fábrica es un modelo de producción continua, pero si es también un modelo de traducción, o si la traducción es como una fábrica, entonces cuando se produce tal o cual objeto, tal o cual mercancía en la fábrica y se produce siempre la misma y se produce de una forma absolutamente robótica, mecánica, entonces estás en realidad haciendo trabajo improductivo en el sentido, en un sentido importante, ¿no? O sea, no estás produciendo una de las plusvalías, por ejemplo, la plusvalía cultural del trabajo que fundamenta y que posibilita el trabajo de la fábrica. Voy a decirlo de otra forma. Para que haya fábrica hay que producir, además del objeto o de la mercancía, una plusvalía cultural que hace posible que el trabajo en la fábrica sea una buena idea y que no haya constante pulsión revolucionaria o tal. Y esa plusvalía cultural que se produce al no coincidir el trabajo con el objeto producido. Viene de la no coincidencia. Es decir, si solo hay trabajo puramente productivo, no hay producción de plusvalía hegemónica para crear la posibilidad de un trabajo, de una ideología que te impulsa a trabajar de esa forma. Entonces, eso me parece fundamental, y ahí la analogía con la traducción me parece también interesante, porque significa que todo lo que traducimos, todo lo que decimos así, tiene que tener un elemento de intraducibilidad o que hace las veces de esa plusvalía de hegemonía, pero que también permite una crítica al elemento productivo. ¿Me entiendo? No, me entiendo. ¿Me explico? Yo no me entiendo, pero sí me explico. Bueno, me parece que la palabra productivo es un buen lugar para terminar. Y muchas gracias. Gracias a ti. Thank you very much.